Muy bienvenido y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este jueves demos culto devocional en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenidos a todos y que en esta tarde podamos seguir escuchando la voz de Dios y como decía el Señor los domingos anteriores, que podamos realmente ser origen de bendición y podamos, allá donde estemos, bendecir a los demás. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en el Salmo 23 y dice así: El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me difundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Urges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Que nos dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Vamos a orar a Dios, implorando su presencia, pidiéndole que Dios bendiga este tiempo y dándole gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Así que vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en este día. Yo te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestra vida y te presentamos este culto devocional para que toda la gloria, la honra, el honor sea para ti, oh Dios. Señor, glorifícate en este día. Muévete, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, Señor. Y te rogamos que podamos escuchar tu voz y podamos ser esos sembradores de tu palabra, Señor, que llevamos la semilla a otras personas para que dé fruto 100 por uno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Nuestro amigo es Cristo. Amén.
Amén. Vamos a ir a la palabra que Dios nos da este jueves, que está en Marcos 4, del 13 al 20. Palabra que Dios quiere cumplir está en Marcos 4, del 13 al 20. Y el título es Los que siembran la semilla de la palabra. Marcos, el evangelista Marcos 4, del 13 al 20 dice: Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que, junto al camino en que se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los engaños de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra en este día. Amén. Ustedes son los que siembran la palabra, la semilla de la palabra. Amén. Nosotros tenemos que ser sembradores de la palabra, como nos dice hoy la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo hoy lo explica, esa siembra, esos corazones que hay, pero como decía hace unas semanas anteriores, ustedes, igual como yo, somos buena tierra. Jesucristo, a través de la palabra, quería transmitir la verdad espiritual por medio de una comparación de la naturaleza o de la vida cotidiana. Nos está enseñando aquí que cuando uno siembra una semilla, la riega, a su tiempo sale esa planta, ¿no es así? Y nosotros lo mismo, espiritual, cuando sembramos la semilla, tenemos que esperar el tiempo de Dios para que dé fruto y fruto en abundancia. Dios nos da su palabra, que es la buena semilla y que siempre cumple y obra para el propósito que fue enviada. ¿Dónde pone eso? Isaías 55:11. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí vacía, sino que produce efecto, sino que hace que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Dios envía su palabra y vemos que da fruto conforme a lo que Él quiere. Dios nos quiere bendecir con su palabra. Acordaros, ¿queremos las bendiciones de Dios? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Que dice aquí que la palabra es eterna, la palabra está viva, la palabra es lo mejor, el mayor tesoro. ¿Por qué? Porque todo lo demás es temporal. Amén. Debemos de ver que hay 4 tipos de personas. Vemos en el pasaje de Mateo 4, del 13 al 20, que nos habla de que hay 4 tipos de personas. El primer grupo de personas nos habla del versículo 15 de Marcos 4:15, dice que la semilla cayó en el camino. Oyen el mensaje esas personas, pero después, al oírlo, viene Satanás y le quita el mensaje que ha sembrado en su corazón. ¿Satanás qué hace? Roba la palabra. ¿Qué hizo en Génesis 3? Le robó, le engañó, le quitó la palabra con que Dios te ha dicho. ¿Qué nos hace Satanás? Que nos roba la palabra para que no se cumpla en nuestra vida y podamos hacer frente a Él con la palabra de Dios. Satanás, que es invisible ante nuestros ojos, interviene en la siembra. Satanás roba la palabra, como pasó, como he dicho, en Génesis 3. El segundo grupo de personas nos está hablando en el versículo 16. Este grupo de personas son los que son falsos, son conversiones falsas, y esto también puede haber en la iglesia. Otra semilla dice que cae en pedregales, oye el mensaje, lo reciben con gusto, con gozo, con alegría,
pero dura poco, porque no tiene suficiente raíz. Cuando vienen problemas, persecuciones, vienen crisis, tribulaciones, no lo pueden superar por causa de la palabra. ¿Qué pasa? Dice que abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen raíz en el Evangelio. El tercer grupo de personas nos habla del versículo 18, y de otra semilla cae sobre los espinos. Crece el árbol, luego se seca, y por los espinos, ¿qué significa? Que son las preocupaciones que mueven a la gente. Esto dice Jesús, se preocupa por el materialismo, no entiende que su naturaleza es mala y deben de cambiar esa naturaleza por el Evangelio, pero la gente no entiende esto. Nuestra naturaleza es mala, viene de Génesis 3, por eso tenemos que tener raíz y tener esa naturaleza de Evangelio. Y el cuarto grupo de personas que nos habla aquí es el versículo 20, que finalmente la semilla cayó en buena tierra. ¿Qué significa? Que son las personas que aceptan el mensaje, los que fueron sembrados en buena tierra y se multiplica en 30, en 60, en 100. La clave de Jesús, ¿cuál es? Está aquí. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque ustedes, los que me oyen, los que estamos aquí, somos buena tierra. Amén. Por eso es importante dar fruto, y fruto en abundancia. Eso somos los que somos buena tierra. Pues lo primero que tenemos que ver hoy es la semilla que tiene la vida. Si tenemos la palabra, nuestra familia y el campo donde estamos se salvarán, créanlo. Por eso, aférrense a la palabra de Dios. Por eso, como he dicho, la primera es la semilla que tiene vida, habla de la corriente de la vida. Si nosotros tenemos la palabra, tenemos vida y vida en abundancia. Cae en buena tierra. Y al que cae en buena tierra, que dice que da vida y vida en abundancia, debemos de ver a Cristo, que es la semilla que se siembra, la palabra que tiene vida. Debemos de enraizar con el Evangelio. El Evangelio lo tenemos que sembrar bien, conforme a la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio. Uno puede hacer buen trabajo, estar en la iglesia, o hacer un buen trabajo en la iglesia, está bien, pero si no tiene la vida, que es Cristo, ¿qué va a hacer? Va a hacer en vano. Hay muchas personas que su vida está derrumbada porque no se aferran a la palabra de Dios, ni tampoco la aplican, ni tampoco la obedecen. Debemos de grabarnos a Cristo, debemos de realizar el reino de Dios, debemos de tener esa naturaleza de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si plantamos la semilla que tiene vida, ¿luego qué sale? Luego vemos que sale un tronco. Que ese tronco espiritualmente es invisible. ¿Qué significa? Son los que han quedado. ¿Quién son los que han quedado? Ustedes son los que han quedado. En el tronco sale un nuevo brote. ¿Qué significa? Los que quedan. ¿Quién son ellos? Los jóvenes. Y luego se hace un árbol que significa los que han quedado. Los que han quedado. Ese árbol grande, ese árbol que da unos buenos frutos. ¿Qué está hablando ahí? Son los discípulos ocultos que tenemos que encontrar. Y luego se forma un bosque. ¿Qué significa? Los otros que quedarán. Amén. Lo segundo es la corriente de la vida. Debemos de mirar la respuesta y ver la época. La época que nos marca o nos dice la palabra de Dios. Tenemos que ver la época en Egipto. Si vemos en el libro de Génesis 37, 9 y 11, vemos el sueño de José. José veía el sol, la luna, las 11 estrellas, que me hacía reverencia, dice. ¿Qué vemos aquí? Vemos el mandato celestial de José. ¿Para qué? Para hacer la evangelización del mundo. José tenía la palabra y Dios lo usó a José. ¿Y qué vemos que dice en el versículo 11 de Génesis 37? Que su padre dice que meditaba lo que había dicho José, porque sus hermanos le tenían envidia. Y su padre meditaba, pensaba mucho en este asunto. La palabra de José se clavó en el corazón de su padre Jacob. ¿Qué tenemos que ver? Que si nuestros hijos sueñan, tenemos que estar atentos. Porque Dios puede hablar también en los sueños. En el libro de Éxodo 2, de 1 al 10,
la madre de Moisés, Jocabed, le daba la palabra a su madre cuando amamantaba a Moisés. Dice que sembraba la palabra, la semilla de la palabra en la vida de Moisés. Tenemos que ver también la segunda época, la época de los reyes. Nos habla en Primera de Reyes 18, de 1 al 13. Vemos lo que hizo Abdías. ¿Qué hizo este discípulo oculto? Dice que escondió a los profetas en 50 y le daba pan y agua. Y sabiendo que si lo pillaba el rey, ¿qué pasaría? Lo iba a matar. Pero era un hombre de Dios que ayudó y escondió a 100 profetas. Dios también utilizó a Elías y a Eliseo. ¿Para qué? Para que se levantaran 7.000 discípulos que no habían doblado su rodilla ante Baal. Si vamos también al libro de Daniel 1, 8 y 9, que vemos, Daniel y sus amigos se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo puso en gracia y le dio sabiduría. Y dice que ellos pelearon, y va como Pablo, sin hacer ninguna guerra, solamente en oración y con la palabra de Dios. Y tenemos que ver también la época de la iglesia primitiva. Tenemos que ver lo que pasó en el Monte Calvario, en Juan 19:30, consumado es. Tenemos que seguir meditando y en el Monte Olivar, Hechos 1:3, ¿qué significa? El reino de Dios. Tenemos que seguir meditando en Hechos 1:8, la porción del Alto de Mar, con la plenitud del Espíritu Santo. Si tengo esto, ¿qué va a pasar? Nadie me podrá hacer frente, no voy a perecer y tendré la respuesta como en Romanos 16, del 1 al 27. Encontraremos los verdaderos discípulos y vemos cómo fluyó la corriente de la palabra de la vida hasta que ha llegado a nosotros. Amén. Lo tercero es la corriente del futuro. Vemos el antecedente de la época. Jesús, vemos que habló de la semilla con sus discípulos, ¿no es así? Debemos de ver la corriente histórica de la palabra. ¿Cuál es la corriente histórica de la palabra? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Génesis 6:14, hazte un arca a ti y para ti y tu familia, el arca de salvación, Cristo. El libro de Éxodo 3:18, haz el sacrificio de la sangre, Cristo. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo. Y la confesión que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, está hablando de Jesucristo. Y si nosotros seguimos esa corriente, Dios cumplirá su palabra. Debemos de ir por el camino que Dios desea y alcanzar esas 237 naciones de este mundo. Y así, ¿qué pasará? Veremos el futuro. Conclusión. Dios nos da su poder. Ahora, ¿qué tipo de poder Dios nos da? Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos hasta el fin del mundo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, hablarán de mí y saldrá a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso nos ha prometido Dios. ¿Quién lo haría? Seremos bautizados por el Espíritu Santo y recibiremos el poder para ser testigos. Ahora, como discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que tener 3 secretos. El primer secreto es que debemos de orar continuamente, sin cesar, como decía Pablo, 24 horas. Lo segundo es que tenemos que coger la palabra que se cumple y no tenemos que estar preocupados, tenemos que estar ocupados en la palabra de Dios. Si no se preocupen, cojan y obedezcan la palabra de Dios. Tercero, tenemos que hacer el evangelismo, ser testigo de Cristo, sembrando la semilla de la vida a otras personas. Amén. Dios nos ha llamado como buena tierra para que demos fruto en 30, 60 y 100. Que tengamos un estilo de vida de un evangelista para que Dios nos pueda usar para la gloria de su nombre. Amén. Padre, te damos las gracias porque queremos sembrar tu semilla en esta semana. Señor, que podamos encontrar esos discípulos que den, Señor, que son buena tierra y que se multipliquen en 30, 60 y 100. Ayúdanos, Señor, a que no dejemos, Señor, de grabar, enraizar para tener esa naturaleza del Evangelio. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que la guía y el amor de Dios que está con nosotros, nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo esté ahora y para siempre. Amén.
Que el Señor bendiga la vida de ustedes. Amén.